Pues mira, yo soy financiera de formación y me gusta diversificar en mis inversiones, pero si algo me ha enganchado, como ninguna inversión, en la inversión inmobiliaria, es que entendí que gracias a que tenemos socios, que son los bancos, Ujú. que quieren apostar por nosotros en porcentajes ultra mega ambiciosos, como pueden ser 80 y 90%, y sí que vi un match. Dije, jolín, es que el apalancamiento con la Ujú. inversión inmobiliaria es que hacen un match perfecto para poder escalar mucho más y más rápido. Trazamos una estrategia, es como Google Maps, siempre lo digo, ¿no? Lo abrimos y si sabemos dónde queremos ir, podemos elegir el camino más lento, el más rápido, pero vamos a llegar. Y la realidad es ver cómo a lo mejor a personas en 4 o 5 meses pues ayudo o colaboro a cambiarles un poco su vida, ¿no? O a conseguir esa libertad financiera que a lo mejor en un primer momento ni se imaginan que la pueden conseguir. Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. ¿Cómo te encuentras? Hola Juan, pues nada, la verdad que un placer empezar hoy el día y teneros por aquí, así que muchas gracias por la oportunidad de poder estar hoy con vosotros y nada, compartir lo que queráis. Muy bien, muchas gracias porque vamos a hablar un poquito de financiamiento, ¿no? Por así decirlo. Toda la parte Sí. hipotecaria, cómo serían mejores hipotecas en este momento, de hacer un repaso completo, un poco también a tu trayectoria, por supuesto. Así que empezamos por el principio. Para quien no te Venga. conozca, ¿quién es Nuria y a qué te dedicas actualmente? Pues mira, yo soy, bueno, me formé en en la Universidad Complutense, hice económicas y Ujú. mi primera guardería laboral fue un banco. Estuve en Bankinter como casi 10 años, la verdad que buena experiencia para entender a los banqueros ahora desde el otro Ujú. lado. Vale. Y hace como 10 añitos, pues decidí, tenía yo un gen emprendedor, decidí emprender y fundar un par de empresas de intermediación de hipotecas. Y ahora, pues es verdad que hace 3 años empecé a hacer inversión inmobiliaria apalancada y un poco allá os contaré más cómo ha sido mi trayectoria. Pero ahora Ujú. mismo, pues soy broker como más especializada en lo que es dentro del mundo de la inversión para poder hacer estrategias, apalancar las inversiones y poder escalar lo máximo posible, ¿no? Dentro del mundo de la inversión. Sí, sí, te entiendo. Entonces, ¿siempre has trabajado en banca? ¿No has tenido otro trabajo que no tenga nada que ver? O sea, estuve casi 10 años en banca, pero luego sí, o sea, es decir, luego ya las dos empresas que fundé sí que eran de Sí. intermediación de hipotecas y Vale. trabajaba con los bancos, pero como proveedores. O sea, lo que hacíamos era derivarles clientes y negociar con ellos, pero ya desde otro lugar. Sí, vale, pero que siempre has Sí, trabajado sí, 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 en el sí. mundo, ¿no? Me En el refiero, mundo sobre del todo sector asociado. financiero. Asociado, claro, Sí. claro, claro, Sí, claro, en el claro. sector financiero siempre me especialicé y es algo que me gusta Ujú. mucho, el mundo de las inversiones, además. ¿Y siempre tuviste ese espíritu emprendedor o vine por familia? ¿Por qué decidiste fundar dos empresas? Pues mira, Juan, la verdad que de familia nada. De hecho, cuando yo les comunico a mis padres que quiero dejar el banco, me dijeron que si estaba loca, que qué iba a hacer en mi vida. Así que apoyo desde el punto de vista familiar, no, Ujú. como para emprender, que además era muy jovencita, tenía 20 y pico años, no me apoyaban, pero sí que creo que era algo más un espíritu mío, que tenía ganas de trabajar para mí, veía que me implicaba un montón en el banco, conseguía buenos objetivos y quería hacer algo para mí y poder desarrollar algo propio y poder ayudar a las personas, por lo menos en lo que era en ese momento la parte hipotecaria, ¿no? Así que fue algo mucho más personal. También pensé, bueno, si me equivoco, pues no pasa nada, volveré a donde se ha hecho currículums y empiezo de cero. No me asustaba tanto. En ese momento es verdad que no tenía cargas, no tenía responsabilidades de ningún tipo a nivel económico o familiares y dije, es el momento de hacerlo. Y si me equivoco, vuelvo y si no, pues oye, me quité la espinita. Pero sí, sí, contra todo pronóstico, la verdad que me tuve que ahí atrever sin mucho apoyo. Sí, al final tienes un sueldo, por así decirlo, no fijo, pero bueno, estabas cómodamente allí, ¿no? Y decides Sí, lanzarte a crear un par de empresas. ¿Podrías sí. hablarlo, no sé, oye, por qué? Quiero decir, ¿te sentías más cómodo tratando con clientes para vivienda, para vivir? ¿O trabajabas también con clientes para invertir ya directamente? Pues mira, la verdad es que nos entraban, nosotros, bueno, las dos empresas que fundamos, una era un modelo más tradicional de intermediación de hipotecas, pero con también un poco porque en ese momento no estaba tan digitalizado el mundo. Ujú. Eran reuniones presenciales con los clientes y sobre todo contactaban con nosotros, que ya estábamos en internet, ya éramos digitales, clientes que querían financiación para su primera vivienda, para la vivienda habitual. Vale. Y luego la segunda empresa sí que fue una empresa que digitalizamos todo el onboarding con el cliente, fue digital. Y sí que es verdad que los clientes principalmente eran para primera, segunda residencia, pero no modelo de inversión. O sea, yo realmente el modelo de inversión lo toco y por eso ahora sí que me gusta mucho porque en algún punto fui autodidacta en el plan que me diseñé como en cuanto al apalancamiento,
pero lo toco a raíz de formarme y de empezar a hacer inversión, empezar a hacer formaciones en inversión inmobiliaria. Y sí que vi un match, dije, jolín, es que el apalancamiento con la Ujú. inversión inmobiliaria es que hacen un match perfecto para poder escalar mucho más y más rápido. Sí, porque ¿entiende la inversión inmobiliaria o la recomienda sin apalancamiento? Pues mira, yo soy financiera de formación, como ya os he compartido, y me gusta diversificar en mis inversiones, pero si algo me ha enganchado, como ninguna inversión, en la inversión inmobiliaria, es que entendí que gracias a que tenemos socios, que son los bancos, Ujú. que quieren apostar por nosotros en porcentajes ultra mega ambiciosos, como pueden ser 80 y 90%. Claro, podemos conseguir comprar o escalar mucho más, así nosotros tenemos que estar ahorrando el dinero, fruto de nuestro trabajo, con toda la tributación de impuestos que eso implica además para poder ahorrar, para comprar un inmueble, imaginemos al contado, porque nos queda un cash flow un poco más grande a pagar un 2 o un 3% a un banco. Ellos nos dan el dinero al 80 o al 90% de la inversión. Y es que, claro, yo lo vi claro, dije, es que él es el mejor socio que yo he podido tener en mi vida. He tenido socios empresariales, pero cada uno te da el dinero, claro, también, pues yo lo apuestas porque crees en el negocio, pero un socio que al 90% te dice, haz con ello, compra una casa y explótala como quieras. Desde luego, el plus de que la deuda está libre de impuestos, como sabemos, o sea, el banco nos presta el dinero y a cambio le damos un tipo de interés o unas vinculaciones y ya está. Claro, yo entendí que eso, aparte de, pues evidentemente que la inversión inmobiliaria, pues a largo plazo hay una apreciación del inmueble, inevitable. Sí. Tenemos una recompensa cortoplacista, que son todas las rentas que nos entran mensualmente, que eso también es algo muy atractivo. Pero es que encima si tenemos los bancos que apuestan, porque es verdad que apuestan mucho por las hipotecas, porque históricamente en banca lo último que se deja de pagar es el préstamo con garantía hipotecaria. O sea, esto al final los bancos son más generosos a la hora de dar dinero porque Banco España también les incentiva a que cojan garantías hipotecarias y no den dinero sin garantía hipotecaria. Yo lo vi tan claro, dije, es que es el match perfecto para invertir en esto y sinceramente creo que es una inversión bastante segura. Culturalmente también en España nos gusta comprar pisos, nos Sí. gusta incluso dejarlos en herencia, o sea, hay algo como muy cultural también nuestro, ¿no? Sea, al final también el patrimonio, ¿no? De, no sé, un jubilado, por ejemplo, que solo tiene pues, un poco de ahorros y su vivienda donde vive, ¿no? Al final, pues para dejar a sus hijos, ese es su gran patrimonio. A lo mejor una vivienda que compró, me lo invento, por 30.000 euros hace 50 años y ahora vale 300.000, ¿no? Se ha Sí, multiplicado sí. un por 10, ¿no? Y luego también el banco, pues casi no suele darte nunca un crédito, un préstamo para invertir en otra cosa, ¿no? Suele ser siempre como al 99% para inversión inmobiliaria, ¿no? Y eso Efectivamente, también o sea, es un como aprovecharlo emprendedor, bastante. y te lo digo como emprendedora que fui, Ujú. es muy difícil que de primeras te quieran financiar un proyecto en esos porcentajes, aunque Ya. sea una muy buena idea. La realidad es que quieren que aportes financiación o que apuestes tú en tu negocio, pero este modelo de negocio, como tenemos esos inmuebles como garantías que les damos, el banco también ve que es un tipo de inversión mucho más segura. Por Ujú. eso la realidad es Vale. que yo lo vi muy claro. Entre lo que venía haciendo y lo que empecé a formarme de inversión inmobiliaria, dije, aquí hay mucho recorrido por hacer. Sí. También nos han chivado, ¿no? Que actualmente participas como tutora en una formación de inversión inmobiliaria de alto nivel con Carlos Galán. Sí, ¿Cómo sí, surge sí. esta oportunidad y qué representa para ti? Pues mira, la realidad es que yo fui alumna de esa formación, esa es la Ajá. primera formación que hice y yo me quería formar porque siempre me ha gustado mucho tener conocimiento cuando quiero hacer algo con ganas, ¿no? Como quería hacer la inversión inmobiliaria. Me formé, entendí, realmente vi como que hasta ese momento pues no entendía la visión o tenía una visión no tan profesionalizada, ¿no? A lo mejor había comprado algún inmueble que no se puede llamar hoy por hoy inversión, era mi vivienda habitual, era la peor inversión que podía hacer en mi vida, pero entendí cómo podía hacer en algún punto esas compras de inmuebles con una visión mucho más profesionalizada y sacarle todo el partido un poco de todo esto que estamos comentando. Entonces, a raíz de hacer la formación, también empecé a colaborar con ellos pues, para empezar a ayudar a alumnos a hacer un poco todo lo que yo me había planteado y un poco así como caso de éxito, si se puede llamar, pues la verdad que me propusieron desde el equipo que colaborase con ellos porque entendían que podía dar un valor, sobre Ujú. todo para ayudar a inversores a que entendiesen la ventaja de apalancarnos, ¿no? A la hora de hacer inversión inmobiliaria o de cómo hablar con los bancos, cómo negociar con ellos, cómo hacer un plan, sobre todo una estrategia, porque es verdad que yo siento, trabajo mucho con inversores a día de hoy y el que
o con el que trazamos una estrategia, es como Google Maps, siempre lo digo, ¿no? Lo abrimos, si sabemos dónde queremos ir, podemos elegir el camino más lento, el más rápido, pero vamos a llegar. Si en el fondo cogemos un poco el rumbo y no sabemos bien cuál es el objetivo que nos marcamos, y por supuesto se puede recalcular la ruta en cualquier momento, pues es verdad que el camino o el resultado final será diferente. Así que nada, quiero decir que estoy ahí muy activa y la verdad Mm. que ahí sí que, claro, encantada de trabajar con muchos inversores y la realidad es ver cómo a lo mejor a personas en 4 o 5 meses pues ayudo o colaboro a cambiarles un poco su vida, ¿no? O a hacerles o a conseguir esa libertad financiera que a lo mejor en un primer momento ni se imaginan que la pueden conseguir. Has dicho muchas cosas interesantes que ahora matizaremos un poco más por el camino, pero ¿qué diferencias ofrece tu servicio respecto a lo que puede hacer un banco o un broker tradicional? ¿No? Porque tú al final haces un mix, ¿no? De varias cosas, ¿no? Ni te busco una financiera exclusivamente, ni te busco una hipoteca o no te busco un piso, ¿no? Sino haces varios trabajos a la vez, por así decirlo. Sí, sí, mira, o sea, hay una diferencia clave que es un poco lo que yo hice conmigo misma, por eso también me gusta contar que todo lo que Ujú. hago con los inversores ha sido basado en la experiencia, que también fue un gran máster, ¿no? Aprender a hacer todo esto. Y es que al final me gusta que ellos, a mí me gusta mucho escuchar a cada inversor porque cada inversor tiene un objetivo, tiene una motivación a hacer esto y creo que eso es lo más importante porque son trajes muy a medida. Esto no es buscar la Sí. mejor hipoteca de mercado en ese momento para Juan, que quiere buscar el mejor tipo de interés. Esto es entender un poco más, se hace una entrevista mucho más en las tripas, ¿no? Y me gusta meterme mucho, incluso en la parte romántica de por qué estamos hablando de hacer inversión inmobiliaria, cuál es nuestro fin. No es lo mismo Ujú. un inversor que tenga 30 años, un inversor que ya esté en 60 años, a la hora de diseñar, ¿no? La estrategia. Sí. Entonces, cuando se entiende bien la historia y sobre todo qué quiere y con qué recursos evidentemente se cuentan para poder hacer lo que queramos hacer, es marcar esa estrategia y es en algún punto que yo sea esa compañera o simplemente de marcar la estrategia si veo que ellos lo pueden hacer solos, pero si también quieren que les acompañe en el viaje de pues encontrar, yo no busco oportunidades porque no soy PSI, pero bueno, también conozco por estar en el mundo pues a muchos PSIs, a lo mejor ponerles en contacto con PSIs para que aceleren la búsqueda de oportunidades inmobiliarias. También cuadrar mucho, es importantísimo, cuadrar en el tiempo. Pues imagínate, arras, de las primeras arras, si queremos hacer varias operaciones en paralelo, ¿no? Para hacer un lote y que Sí. sea más rápido, escalar más rápido. Ujú. Arras del primer inmueble, pues que nunca sean menos de 3 meses, para que nos dé tiempo a encontrar dos o tres más y a lo mejor hacer Vale. un lote de tres, negociar mucho en ese periodo con bancos sabiendo que queremos exprimirles y que ellos nos ayuden a poder comprar tres o seis y entonces no Claro. descapitalizarnos. Y todo eso es verdad que es un trabajo de mucha coordinación, que por supuestísimo pasa por negociar tipos, vinculaciones, pero hay un trabajo mucho más de que ellos sepan que en 4 meses tienen el cash flow que hablamos un día de 3.000 euros al mes, que lo van a tener, que hagamos números viendo que cada inversión, y esto es súper importante porque yo siempre lo digo, que yo tengo hoy 12 hipotecas y tengo 12 no porque haya conseguido incrementar proporcionalmente mis ingresos y por eso el banco me sigue dando. Y esto es clave, que es entenderlo. Me gusta mucho siempre decirlo cuando tengo la oportunidad de poder transmitirlo así de forma masiva, que si nosotros entendemos que una cuota de hipoteca, por ejemplo, de 500 euros la nueva deuda, ¿vale? Que vamos a incurrir por comprar un inmueble. Si somos capaces de duplicar el ingreso que nos genere ese inmueble, bien sea por tradicional o por habitaciones. Por habitaciones será más fácil, por tradicional tendremos que buscar un poquito más. Si duplicamos o incluso sacamos un 2,5 de ingresos sobre esa deuda, el resultado de eso, y esto es un poco la clave de que se puedan, no digo que las hipotecas sean ilimitadas, pero os puedo asegurar que son bastante infinitas o mucho más Ujú. infinitas de lo que pensamos. Si conseguimos duplicar o 2,5 esos ingresos sobre la deuda, vamos a conseguir que dentro de 3 o 6 meses, cuando al banco le mostremos esos ingresos que hemos generado por esa nueva deuda, a efectos de CIRBE o nuestra tasa de endeudamiento incluso sea mejor que cuando compramos la primera operación o cuando estábamos en el primer lote. Entonces, en Vale. algún punto, esto es súper importante que ellos entiendan, no es solo que nos guste el inmueble, que por supuesto yo encima estreso un poco más la búsqueda del inmueble porque tienen que dar esos resultados para que el inversor sepa que después puede seguir haciendo más operaciones y que en algún punto su nómina, sus ingresos del trabajo, siguen estando libres para poder seguir endeudándose y que cada inversión no consume tasa de endeudamiento. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final vas escalando el modelo.
Claro, no todo el mundo quizás o no tiene la posibilidad de comprar una casa cada 3 meses, ¿no? Por así decirlo. Pongamos que una casa al año, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Como su modelo también escalable, más lento, Ujú. evidentemente. Pero ¿tú recomendarías más intentar ir a apalancarte más con el banco a un porcentaje más alto o conseguir mejor un tipo de interés? Pues mira, Juan, esto me lo preguntan muchos inversores. Oye, ¿qué hacemos? ¿Es más estratégico? ¿Dónde tenemos que apretar? Yo siempre digo, y lo digo siempre porque siempre me lo preguntan, o quieren encontrar un 0,10 mejorando la hipoteca, a veces a costa de tener que descapitalizarse más. Es decir, ¿qué es mejor? Te pongo el ejemplo, te doy la respuesta fácil. Un 90% a un 3, que hoy sería un tipo alto, cuando tenemos el Ujú. Euribor por debajo del 2,5, o un 2 a un 80%. Pues la respuesta no la quiero dar de una forma categórica, ¿no? Pero es verdad que cada inversor, si a mí ese inversor me dice que ese 10% le cuesta un año ahorrarlo, Claro. evidentemente nos tenemos que ir al 90% porque el sobrecoste, entre comillas, yo lo voy a compensar con el alquiler del inquilino, con darle un poco más valor al inmueble para sacar ese sobrecoste, entre comillas, y poder sacar esa renta y que el cash flow Ujú. en el fondo no dependa de que si el banco me ha cobrado un poquito más o un poco menos. Claro. Si a mí no me cuesta generar ese cash flow nada más que 2 o 3 meses, pues tal vez soy un inversor que sí que tengo una capacidad importante de generar ahorro y no me tenga que preocupar tanto. Lo que está claro es que el recorrido a largo plazo, si viésemos a Juan o a Nuria que empiezan hoy y dónde están en 5 años, si su gasolina, que es lo que le hace al final llegar con un depósito o tener que volver a repostar, le va a permitir llegar en esos 5 años al mismo sitio, porque lo planificamos bien, porque tenemos esa capacidad de ahorro, porque nos planificamos cómo hay que ir haciéndolo, está bien. El tema es que en algún momento, digamos, nuestro stopper suele ser que no tenemos ahorro para seguir volver a comprar. Por eso es, para mí es tan interesante que al banco le podamos pedir el máximo siempre posible. Además, Vale. y es una parte ya fiscal, pero nuestro modelo de inversión es igual de importante, la parte fiscal, ahí es donde termina todo el pastel. Sabéis que igual que es deducible un montón de gastos dentro del mundo de la inversión inmobiliaria, la comunidad, el IBI, el seguro del hogar, también son deducibles los intereses de la cuota de la hipoteca. Cuando digo esto, siempre hay gente que me dice, no, pero eso ya no es deducible la vivienda. No, no tiene nada que ver con la vivienda habitual. Esto es por ser una inversión. Igual que hay muchos gastos, que sepamos que los intereses de la hipoteca también se deducen. Con esto no quiere decir que no hay que negociarlas, pero sí que uno tiene que ver cuál es su capacidad para seguir creciendo. Ujú, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, ahora he firmado una hace un mes a un 100% y a un 2,8. Yo sé que un 2,8 no es bueno, por así Nada, está decirlo, pero es un perfecto. 100%. Entonces, Es un claro, 100%. Es buenísimo. por supuesto, por delante el 100%, ¿no? Eso Tú has dicho es. también que tienes 12 hipotecas. ¿Tiene algún límite un banco? Por ejemplo, no sé, oye, pues te puedo dar máximo 250.000 euros, por ejemplo. Quiere decir que tienes que ir saltando diferentes bancos para seguir encontrando más hipotecas o podrías hacer 10 con un solo banco. Mira, la realidad hay, Juan, y es un tema, esto ya sé que es mucho más estratégico entre entidades. Piensa Ujú. que las entidades grandes, grandes, pues Caixa, BBV, Santander, los bancos potentes, no les asusta estar en el pool bancario. El pool bancario quiere decir las deudas que tiene cada DNI o cada CIF. No les Ujú. asusta ser los primeros, que ellos son pioneros en muchas cosas, ¿no? Sí. Los bancos pequeñitos sí que están incómodos si tú te concentras y todo tu endeudamiento solo lo tienes con una caja rural de donde sea, ¿no? Entonces, por un lado, la diversificación, por supuesto que es algo, vamos, yo mis 12 hipotecas las tengo muy diversificadas, a pesar de que los bancos se siguen fusionando y se han ido reagrupando entre ellos, no porque yo los reagrupase. Ujú. Creo que es algo muy positivo diversificar y sobre todo por un tema también, y es que ellos, por temas coyunturales y de mercado, a veces están más expuestos, menos expuestos, más competitivos, más cerrados. Entonces hay que tener, vamos, para mí varios bancos, si somos muy activos, ¿no? Dentro del mundo de la inversión Vale. inmobiliaria. Pero Ujú. no existe, no hay un límite donde digamos que un banco por encima de 250, por usar el mismo ejemplo, ya no Sí. nos puede dar más. No, no, para nada, Vale. para nada. Es un bulo que se escucha por ahí, sinceramente, Sí, no te sí, voy a sí, 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 engañar. sí, Claro, que dicen, no, es totalmente. que un banco no puede darte más de X dinero, como has comentado, ¿no? Y No, bueno, en fin, tampoco tiene mucho sentido porque hay grandes empresas que evidentemente tienen millones de facturación y no le van a poner un límite tan pequeño, ¿no? Así que hay eso que verlo es, todo con pinzas, por así decirlo. claro. Los inversores que suelen acudir a ti, ¿en qué momento acuden? Es decir, a la hora de buscar un piso o cuando ya tienen un problema y el banco le ha dicho que no. Pues mira, hay de todo. Incluso hay un momento anterior y es,
Nuria, que quiero hacer inversión inmobiliaria, pero que yo no sé ni cómo tengo que empezar o hasta dónde puedo comprar o asesórame de qué crees que podemos llegar a hacer. Para mí el momento más dulce, que es como todo, yo siempre lo digo, es cuando alguien quiere perder la virginidad en el mundo de la inversión inmobiliaria. Es maravilloso que podamos arrancar juntos. ¿Por Ujú, qué? Porque ahí es donde sí que podemos analizar todo sin ningún tipo de ya experiencia previa o que sin que vengamos con nada que hayamos hecho. Entonces, es muy bonito porque en ese momento él sí que siente que puede, tiene un abanico muy grande para poder elegir qué quiere hacer o cómo lo quiere hacer, ¿vale? Y hay a veces pues con mentorías privadas y por supuesto analizando mucho su documentación y su perfil. Como te decía, es muy importante escuchar al inversor que quiere. Se diseña esa estrategia y luego es cuando él quiera, pues pasamos a la acción. Y a veces a veces tengo que bajar expectativas y a veces las subo. Entonces, entre ese blanco y negro, pues yo lo digo siempre, que el inversor elija su propio gris y eso es lo que se va a hacer. Otras veces es verdad que el inversor ya, pues por lo que sea, ha señalizado un inmueble y se quiere poner en manos de lo que es más la figura de broker tradicional, que es, oye, búscame la financiación. Estoy buscando un broker, pues porque a lo mejor mi banco me ha dicho que me da un 70 para inversión a 20 años y a mí me da envidia la gente que va diciendo en los grupos que le han dado un 90 a 30 años o un 100 al ujú. 2,8, ¿no? Sí. Entonces, esos inversores quieren pagar un servicio porque entienden que por su parte han conseguido algo pero quieren mejorarlo. A veces no es en términos de tipos, normalmente suele ser en términos de buscar más financiación y más plazo para que el cash flow sea más jugoso, ¿no? Y otras veces, pues es un punto en el que sienten que ya están más limitados, pues porque entienden que su tasa de endeudamiento se ha quedado ya un poco justa y a veces hay que hacer modificaciones en lo que es en el plan que han hecho hasta ese momento y a veces hay que reestructurar algo de deuda o a veces hay que hacer ajustes. Pues un pisito, una vez con algún inversor hemos decidido, oye, pues uno por tradicional lo pasamos por habitaciones y esto nos da el cash flow que necesitamos para el Vale. endeudamiento. Bueno, a Ujú, veces es o que nos hemos hipotecado, que eso es, o hipotecado, no, perdón, endeudado, o un préstamo personal, que no me gustan nada. Mira que hablo alegremente de las hipotecas, pero los préstamos personales para mí son muy, muy, muy peligrosos porque es verdad que es una piedra en el camino que tenemos que tener un muy buen ratio de endeudamiento para que crecer con préstamos personales no nos vaya limitando, ¿no? sí. Entonces a veces pasa por ir limpiando si hay préstamos personales o cosas que hemos tenido que coger puntualmente para cerrar una operación o por una reforma o por algo que se nos quedó un poco corto y hay que hacer ahí una labor más de orden y de maquillaje en la foto para que ese inversor pueda seguir escalando, ¿no? Entonces, por eso digo que es un trabajo muy de consultoría, no es tanto buscar una financiación, porque ahí es donde a veces simplemente, claro, el banquero, y yo he sido banquera, pero por mucho que me viniese un cliente con una sirve o con una foto de ingresos, yo lo metía en un scoring o lo elevaba a riesgos si sale o no sale, pero esta visión mucho más creativa no tenía el conocimiento para darlo y es normal que en banca pues te dicen, oye, o sale o no sale, pero claro, este punto, o un broker busca financiaciones y hay acuerdos muy buenos con brokers muy buenos en el mercado, pero este puntito de ver cómo no se nos traba la inversión y podemos seguir escalando es el valor yo creo que puedo dar a los inversores. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces cuando vas a pedir tu primera hipoteca, la primera hipoteca es como ir al notario, ¿no? Parece que vas al matadero, ¿no? Que la gente tiene mucho miedo. Pero bajo tu experiencia, ¿quién tiene realmente la sartén por el mango? ¿El inversor o el banquero? Mira, eso es otro debate siempre que yo siempre lo digo, no los veamos como personas hostiles, son personas, No, claro. buscan cerrar objetivos, quieren dar dinero, o sea, ellos les pagan por dar dinero y nosotros queremos dinero, o sea, quiere Ujú. decir que estamos llamando o estamos a priori yendo, a veces evidentemente no hay feeling con un banquero y tenemos que decidir, oye, nos cambiamos de sucursal o de entidad, ¿no? Porque son personas y es como todo en la vida, a lo mejor yo necesito ir a un médico especialista y no tengo feeling con un médico, pero sé que estoy en la especialidad, pero me tengo que ir a otro. Pues esto es un poco igual. Los banqueros quieren hacer negocio, necesitan prestar dinero y además prestar dinero que sepan que luego se les va a devolver, ¿vale? Que ellos no quieren casas ni nada de esto. Ellos solo quieren que se les devuelva el dinero para seguir prestándolo y generar más margen en su balance y en su cuenta de resultados. ¿Qué pasa? Que al final nosotros les estamos dando, como te decía al principio, el producto que más les gusta, que es una casita para que hipotequen y a cambio nos den ese dinero. Yo siento que respondiendo a lo que me dices, es un win-win. Yo con mis banqueros, y a lo mejor soy la peor negociante yo conmigo misma, pero les digo, a ver, ¿cuántos seguros quieres que te haga para
Claro, la undécima, porque yo lo que necesito es que ese banquero diga, joder, qué bien, Nuria no me está apretando siempre en el último céntimo, en la última vinculación, porque entiende mi lugar también. Y a mí me interesa mucho más hacerles un segurito que me baja nada y menos el cash Ujú. flow y que me sigan dando, pues mañana cuando vuelva a llamarles, digan, sí, sí, ven, ven, que quiero hacer contigo la hipoteca, que me vas a hacer seguros, ¿no? Y de verdad que, sin que me malinterpretéis, que hay que saber negociar. Por supuestísimo, que al final esto es un negocio. Yo siento que lo que hacemos es un negocio propio y tenemos que saber también negociar nuestros números, pero que pongamos mucho en valor que, como os digo, que ese socio, a lo mejor si se lo pidiésemos a un hermano, a un padre o a un primo, oye, dame el 90% de este piso que me voy a comprar, nos diría, pero ¿a cambio de qué? No. ¿O para qué? O yo te lo dejo, pero si es para jugar al Monopoly, perdona, yo también quiero coger algo de esto, ¿no? Ujú. O sea, que Total. tenemos que entender que estamos haciendo un negocio y como cualquier negocio, pues ellos también tienen que ganar algo. Así que para mí ganan los dos, gana el inversor Vale. y por supuesto que vea el banquero que también gana. Es interesante. Has dicho el tema también de win-win, de seguros, de vinculaciones. Pues está bien, yo también lo hago, por supuesto, ¿no? Tienen que ganar las dos partes, pero ¿a qué le dirías que no o a qué sueles decir que no? Vale, eso está bien, que hay que matizarlo efectivamente porque no es a todo sí. Mira, yo siempre intento además, por supuesto, analizar qué me interesa dentro de lo que sepa que a ellos también les puede interesar, ¿vale? Y ahí lo que cojo es algo, no es tan subjetivo en el que me interesa, sí que analizo qué creo que luego puedo, imagínate, deducirme en la renta, ¿vale? Yo Ujú. si cojo un seguro de hogar y me hacen una prima de 200 euros, pero cojo el ampliado de 500 y eso hace que el seguro de vida ya no lo tenga que contratar, prefiero hacer el seguro de hogar ampliado, que además si mañana le pasa algo a un piso mío, pues sé que voy a tener más coberturas, pero sé que esos 500 va a ser una prima que me voy a poder deducir 100% en la Vale. declaración de la renta. Ujú. Entonces, hay cuestiones, o por ejemplo, todo lo que es a nivel operativo, es decir, que me hagan pues, el típico, la nómina, y me dicen, pero ¿cómo bonificas con la nómina, con 12 hipotecas? Pues porque muchos bancos con tener un ingreso periódico, pues les vale y también bonificas. Entonces, mis cuentas no estoy todos los meses haciendo 12 traspasos entre ellas, Claro. sino tengo unas órdenes de transferencias periódicas dadas de alta. Para mí eso es algo que no supone encima ni un coste ni tiempo. Y por supuesto la nómina siempre bonifico, el seguro de hogar siempre lo tengo, o en general Ujú. me gusta tenerlo porque es algo que me bonifica y así tienen algo. Yo, por ejemplo, soy bastante recelosa de los seguros de vida. También será porque he trabajado en banca, he recibido formación y si quiero tener un buen seguro de vida, oye, lo tengo por fuera. Pero es verdad que Vale. esos seguros de vida me cuesta tenerlos y esto sí que es algo súper personal que te digo que a lo mejor el primer año sí lo hago, pero luego los doy de baja y me compensa tener el pequeño incremento diferencial. Vale. Entiéndeme, pero luego ya si piden algo operativo de tener un recibo domiciliado, una tarjeta, son cosas que a mí no me cuestan tener, o sea que por supuesto que accedo a ello. Ahora, por ejemplo, te digo, Juan, primas únicas que últimamente por los bancos en operaciones pequeñitas, por debajo de 50.000, piden seguros con primas únicas a 3 o 5 años. Eso hay que verlo muy mucho, porque es Vale. verdad que si Ujú. por conseguir un 90 me están metiendo una prima única de un 8% del importe del préstamo, pues a lo mejor me compensa ir al 80%, un 82%, porque es un poco trampo. Quiero decir, lo explico un poco mejor, ¿vale? Para no ponerme tan técnica. Si a mí me Sí. dan, yo si compro una casa de 100.000 y me dan 90.000, pero para llegar a ese 90% o al tipo que me hayan dicho, me obligan a hacer un seguro de prima única. Prima Ujú. única quiere decir que lo pago todo al inicio, ¿vale? A lo mejor durante un periodo de 5 años, que ahora hay varias entidades que lo están haciendo, ¿no? Para conseguir más margen cuando formalizan. Claro, si ese 5% o ese 6% representa que mi hipoteca ya es un 85, pues a lo Ya. mejor tengo que analizar o no tengo que mirar con tan malos ojos otras ofertas que no sean al 90, porque esa financiación realmente no está yendo al 90. Claro. Entonces, las primas únicas sí que para mí, bueno, pues las trato ahí también, las miro con otros ojos. Hay que mirar muchas cosas y hay que apoyarse en profesionales como tú para saber hacer las Sí, cosas bien al final, ¿no? Y que no. Pues bueno, pues gato por liebre, como tú dices. Si es un sí. 90 pero tienes que pagar más por otro lado, pues al final no se convierte en un 90, ¿no? Lógicamente. ¿Y nos podrías compartir quizá algún caso donde no haya sido posible conseguir financiación? ¿Y por qué ha sido en este momento? ¿Algún caso de algún inversor Claro que... que, oye, pero haya puesto contacto contigo, pero haya sido imposible, ¿no? Poder darle financiación pues, por que tenga demasiado endeudamiento o por el caso que hubiese sido. Mira, el caso más frecuente, que lo puedo agrupar como dentro de los casos, la casuística más frecuente de no Ujú. poder optar
a financiación suele ser por la falta de aportación inicial. Ajá, Y sí que es cierto, y vamos, y os lo digo también, que se puede complementar. Evidentemente, pues puede haber un préstamo entre particulares que nos lo dejen y también podemos pedir para completar a lo mejor un préstamo personal. Pero, por ejemplo, yo, y ahí es donde vuelvo, esto no es sacar por sacar una financiación. Evidentemente, si hay unas arras hay que salvarlas. Yo no claro. puedo permitir que el inversor pierda el dinero. Tengo que ser muy creativa para ver cómo salvar esas arras y cómo comprar. Pero desde luego, si imaginemos que esto supone que en vez de comprar dos o tres a la vez, compra solamente o tiene que comprar dos, yo siempre digo que es preferible renunciar a esa tercera y no meterla ahí demasiado forzada, hacer algo mucho más orgánico y que sepamos que Ujú. estamos creciendo adecuadamente para poder seguir escalando en el futuro y no a lo mejor, como te digo, pues por cerrarla a pedir un préstamo personal que ya nos rompa el endeudamiento a futuro. En general, te digo que suele ser más el tema de la aportación y luego es verdad que bueno, puntualmente tampoco, pero sí que hay muchos casos donde la gente cuando cambia de trabajo y mejora, evidentemente es una buena noticia personal porque le suben el sueldo y ha cambiado de trabajo, pero que sepamos que, por ejemplo, el periodo de prueba hasta que no está pasado, para muchísimos bancos, en ese periodo gris entre que estamos en la nueva empresa, aunque nos estén pagando un 20% más, ahí no solemos ser un perfil que le gustemos. Entonces es verdad que a veces el periodo de prueba tenemos que esperar a que ya lo pasen para poder presentar la operación que luego va a ser viable. Pero en esos Vale. mesecitos Ujú. iniciales estamos ahí un poco en barbecho. Vale. El inversor, como norma general, está mal visto en la banca, ¿no? No suele dar tanta financiación. Yo pongo un caso, por ejemplo, yo tengo hipoteca con Sabadell y he ido a pedir más hipoteca y me da un 50%, cosa que no comprendo porque antes me ha dado un 70 y un 80, pero ahora solo me da un 50, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de inversor o trabajo que te den más financiación que a otra? Pues mira, Juan, es verdad y es cierto, y justo nombras un banco que te diría que ahora mismo para Sí. inversión es de los que menos, cuando evidentemente es una inversión, ¿vale? Si no, Ujú. Sabadell es un banco ahora mismo muy bueno para una primera vivienda, porque además están dando tipos muy buenos, pero para inversión es verdad que en política de riesgos, eso ha sido también, entre comillas, en el último año, te diría que algo reciente, les han bajado al 50% y es verdad que, claro, una inversión al 50%, pues ahí ya esa gracia de apalancarnos No ya tiene no es tan sentido. graciosa, ¿no? No, no. Entonces, claro, la realidad es que pensemos, ya no es tanto que a ellos no les guste el modelo de negocio, porque tampoco es eso, sino es simplemente saber en cada momento qué bancos están, como te decía, más proactivos en el mundo de la inversión. Igual que te encuentras, y Ujú. es real, un Sabadell que te da el 50% a 20 años, tenemos muchas entidades que para inversión, nos van a dar el 80% a 25. Entonces, y esto, como te decía, Sabadell hace 2 años no estaba posicionado así, pero ahora sí está. Y a lo mejor hay otras entidades, es muy cambiante. Yo lo que siempre os recomendaría, si no queréis ir de la mano de un broker, que al final tenemos esa información, claro, muy, muy en tiempo real, que Ujú. busquemos. Y quiere decir que llamemos a muchas puertas, ¿no? Que es verdad que el speech de "en mi vivienda habitual", yo también lo recomiendo siempre mucho, porque oye, cuando nos estrenamos, nadie puede cuestionar que es nuestra vivienda habitual. Y cuando nos hemos estrenado, pero a lo mejor es nuestra segunda o tercera, pues depende del banquero que se le cierra Sí, el trimestre y quiera hacer el segurito, ¿eh? O sea, sí, por sí, eso sí. digo que es cuestión de ir generando relaciones de confianza también con personas dentro del banco, porque como tal, que sepas que el modelo de negocio, quiero decir, imagínate, te pongo un ejemplo, pero en pandemia, pues evidentemente había sectores muy tocados y dirías, Jolín, pues pertenecer a la aviación en pandemia es un mal sector. No, pero en pandemia estuvo muy castigada. Sí. En la crisis, cuando estaba yo en banca, que fue hace muchos años, la crisis de la construcción, pues entiéndeme, pero en el 2008-2009 pues tener una promotora, una constructora o ser un ingeniero, pues eran sectores o profesionales que entendían que había una tasa alta de paro y de problema, pero que eso luego, 10 años después, pues quiero decir, ha pasado, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro. no es tanto, lo que pasa que lo que sí que, y eso tenemos que entender también de dónde viene, de aquella crisis importante de la construcción, que es un poco la que más, donde más estamos metidos por auxiliares de la construcción y porque no deja de ser inmobiliario. Lo que sí que pasó fue que se disparó muchísimo la morosidad en el sistema financiero español. Total. Y eso fue porque los bancos ahí sí que nos daban, y lo digo porque yo también lo hacía, porque podíamos, el 100% más gastos de las compras de los inmuebles
con avales, con no sé cuántas nóminas, pero se daba. ¿Qué pasó? Pues que claro, si tú ya no eres a un inversor, tú a una persona que se compra su vivienda habitual le das el 100% más gastos, incluso y 20.000 euros más Y para reformar. más coche, más viaje, más muebles. Efectivamente, y para que te compres encima el BMW en vez de un SEAT y tú dentro de unos años dices, está cayendo el inmueble, o sea, está cayendo el precio, ¿no? Sí, sí, Ya no sí. vale lo que valía, cae encima debo más deuda de lo que hoy lo puedo vender. Esa fue la trampa, que la gente no podía vender en el mercado sus inmuebles porque no se los compraban por el importe de la deuda y ¿qué hacían? Entregaban las llaves. Eso es lo Total. que Banco España decidió, esto no puede volver a pasar. Entonces, por eso ahora, y por mucho que podamos debatir si estamos comprando alto, bajo el precio, ahora una corrección o no, lo que sí que es verdad es que los bancos no han vuelto a dar esas financiaciones y siempre, o va a ser muy probable, seamos inversores o las personas que compramos nuestra primera vivienda habitual, que si vendemos en el mercado, vamos a sacar un margen. Y si tú sacas algo, no le das al banco las llaves, sacas el dinero en una compraventa de un particular. ¿Cómo se ve? Entonces, es verdad que es simplemente que entendamos nosotros que, claro, que muchas veces el inversor no es que ahorre y tenga más patrimonio, es que el mercado le acompaña, como tú bien decías, ese que compra una casita de 50.000 hace 1.000 años en pesetas, pues a lo mejor hoy vale 300.000 euros y no es que haya ahorrado, es Claro, solo que ha pasado el tiempo y es un activo que sabemos que se revaloriza. claro. Entonces, por eso, bueno, pues hay bancos bueno, que lo cuidan más o menos en su balance, pero de verdad que es cuestión de buscar más entidades. Que 80% en inversión o 70%, vamos, se consiguen sin ningún problema. Y Vale. 90% a veces Mm. también. Es bueno, Sí. bueno que digas eso. Yo, a título personal, el año pasado, buscando otra hipoteca anterior a esta, fui a 12 entidades diferentes. Entonces, al final, Fíjate. evidentemente, creo que si te mueves, algo harás, ¿no? Que si vas al típico banco de toda la vida tuyo, pues va complicado, pero si te mueves, al final consigues muchas Sí. más operaciones, ¿no? Y más, conoces también más banqueros, más gente, más posibilidades de financiarte. ¿Y qué Ujú. opciones hay reales hoy de conseguir hipotecas 90-100%? Pues mira, el 90 te diría, y siempre lo explico porque a veces me dicen, ¿y un 93? Digo, no, no, espera, que entre el 90 y el 100, entre el 90 y el 100 ya nos estamos yendo a otra dimensión, ¿no? Claro, claro. Pues hasta el 90, pues te diría, Juan, que es relativamente fácil. Oye, cuentas un Vale. ejemplo tuyo particular, pero también has contado que hace un mes has Sí, conseguido un un 100. 100 pero bueno, que no quiero ponerme mi caso No, en no, no, mí, no, y sino... tampoco el 100 es el ejemplo, ¿no? Pero un Claro, 90, claro. por eso digo que un 90 para mí es un Sí. porcentaje donde tenemos que entender que un 90, un trabajador por cuenta ajena o autónomo, salvo funcionarios, que los funcionarios es verdad que en las cajas rurales sí que tienen una alfombra roja y les Mm. dan 100%, pero si no somos funcionarios, te digo que un 90% es un porcentaje bastante realista Vale. para las primeras viviendas, ¿vale? Luego es Mm. verdad que si empezamos a tener una cartera inmobiliaria importante, pues normalmente porque el 90 suele ir asociado a compra de vivienda habitual. Es decir, hay algo que tienen que tener claro la gente que nos escuche y es que al banco no es solo decirle lo que ganamos y cuánto pedimos, sino hay otra pregunta o respuesta que es igual de Ujú. importante, te digo que igual, porque es que es igual, que es para qué queremos el dinero. Es decir, hay gente que me dice, pero si gano, imagínate, 5.000 euros y estoy pidiendo solo 100.000, ¿cómo no me dan el 100% más gastos? Si yo 100.000 euros más gastos, los puedo pagar con mi nómina sin ningún problema. Digo, sí, pero no es que tú puedas pagar 300.000 y entonces tú compras una casa de 100 y te dan 200.000 para que te lo gastes en lo que quieras. Es que el banco también tiene que haber coherencia entre cada céntimo que él deposita, tiene que saber dónde va. Entonces, los noventas, que como te digo, me gusta ese porcentaje que hemos puesto, pero no Sí, sí, sí. 91, sino Ujú. 90, es un porcentaje bastante asequible para conseguir. Si no, si ya somos un inversor muy senior, yo iría a negociar 80, que en 80 también podemos estar. Y todo lo que sea pasar del 90, pues como tú también sabrás, Sí, sí, es más complicado. entramos en que tenemos que aportar dobles Bien. garantías, entramos en que tenemos que regarantizar demasiado. Y a veces también en términos de tipos, también pagamos un sobrecoste. Bueno, eso ya es cuestión luego de ver si nos compensa o no llegar a ese 100, pero al 90 tenemos que ir. Sí, sí, A mí totalmente. Ya son... es Yo mi número considero que el favorito. 100 ya es buscar rizar el rizo y hacer otras especulaciones con otras viviendas y jugar un poco con muchos matices. No Sí. estamos hablando de comprar una vivienda al 90% y ya está, sino a ir al 100 hay muchos factores que ahí tienen que entrar en cuenta. Tiene que entrar Justo, en sí, juego. sí, Ujú. eso es. Claro. Mm. También Y...
también te Pero- digo, por un poco para que entiendan los inversores que al final no es solo también ese 10 más gastos, ese 20 más gastos en todas, a veces también lo que hacemos es que nos apalancamos, por ejemplo, si tenemos, te pongo un ejemplo, nuestra vivienda habitual la tenemos hipotecada, pero a veces capturamos o nos rehipotecamos en nuestra vivienda habitual, sacamos 100.000 euros y esos 100 son el trampolín que nos permiten comprar inversiones. O sea, quiero claro. decir, lo que pasa que, y también esto me gustaría un poco dejarlo claro, que no podemos intentar apalancarnos en cualquier inversión, en cualquier inmueble, ¿vale? Al banco lo que más le gusta rehipotecar, que en general ya eso no le gusta demasiado, pero es vivienda habitual. Entonces, a veces el inversor sí que dice, mira, pues es que yo fui amortizando hipoteca y todo mi ahorro lo metía en mi casa. Ujú. Ahora me ha explotado la cabeza viendo información, o sea, cursos de inversión inmobiliaria. Quiero sacar aquellos ahorros y no puedo sacarlos, no es como si lo meto en una cuenta corriente. Entonces, a veces sí que la refinanciamos, rehipotecamos esa vivienda habitual, hacemos líquido todos esos ahorros que ese inversor fue metiendo y eso nos permite poder comprar. O sea que hay fórmulas ahí también creativas. Hay muchas cositas para ver, Sí. claro que sí. ¿Y qué diferencia hay entre una hipoteca como persona física y sociedad? Es decir, ¿te piden lo mismo, los mismos avales, te necesitan los mismos ingresos o en ese aspecto no recomiendas tanto? Mira, ese punto, claro, realmente cuando compramos como persona física, pues ya simplemente porque aterriza en un departamento de riesgos diferente al de empresas y el de personas Ujú. físicas son personas diferentes, las gafas del analista son totalmente diferentes. Es decir, una sociedad que sepamos que se ve como algo que tiene un riesgo mucho mayor. O sea, Vale. la sociedad de Nuria tiene mucho más riesgo que Nuria persona física, por muchos motivos, ¿eh? Quiero decir, hay personas que quieren o que montan patrimoniales para proteger el patrimonio por temas fiscales y está perfecto. Yo siempre digo que en términos fiscales una sociedad tiene mucho sentido o para proteger el patrimonio, para no ser gran tenedor, quiero decir, por muchos debates, ¿no? Que podemos debatir si sí o si no a la sociedad, pero en términos de financiación siempre nos van a apoyar más o van a apostar más por nosotros si somos persona física que si somos una sociedad. Y esto es por un tema, como te decía, también regulatorio. Si ellos necesitan ejecutar una vivienda mía a título particular, tienen un acceso mucho más rápido y más directo que si tienen que ir a la sociedad, que depende quién esté en ese momento. O sea, es una forma de entrada un poco más cerrada. Por eso los bancos y siempre, también esto es un tema de política de riesgos de Banco España, por ejemplo, a una sociedad patrimonial o a una sociedad le van a dar, donde nos dan a nosotros un 90-30 años, a una sociedad se la van a dar al 60 a 20 o como Buah. muchísimo al 70 a 20 años. Ujú. Y con un Vale. tipo de interés, te diría que un punto por encima mínimo si pedimos como SL que como persona física. Vale, muy Entonces, es bien. verdad que las patrimoniales, cuando también un poco hablamos de estos puntos, o las sociedades, siempre digo que se monten, porque entre varios socios nos podemos autofinanciar y montamos una joint venture y queremos financiarnos si el proyecto tiene sentido, porque somos varios. Si queremos tener un banco que nos dé una póliza de crédito, que sepamos que ahí sí que le vamos a tener que convencer mucho, pues imagínate, desde que se constituye pues 2 años de ejercicios con EBITDA positivo, es decir, que esté dando Ujú. beneficios la sociedad, Ujú. porque al principio la sociedad no vale nada, vale lo que valen los socios fundadores. Y lo que valen los socios fundadores son lo que son a título particular, o sea, les van a pedir avalar siempre. Pero cuando ya empiezan a tener EBITDA positivo, empiezan a ver que la trayectoria se consolida, tímidamente el banco va a empezar a entrar, tímidamente, y con Ujú. pólizas de crédito que renovarán anualmente. No van a dar aquí un préstamo así alegremente y va a ser siempre más, nos vamos a tener que ganar la confianza dando mejores resultados y con más tiempo, a título particular. Vale, vale, bueno, es un tema muy importante que no se suele comentar mucho, ¿no? Por así decirlo, Sí, ya que tenemos menos financiación, menos años, o sea que hay que tener sí, todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Para saber qué te sí, interesa más. Y sí. luego me gustaría hablar un poco del tema de reformas, ¿no? Para darle valor a la vivienda, ¿no? Mucha gente, evidentemente, yo el primero, compramos, reformamos, ¿no? Y luego tenemos ese mayor valor, ¿no? Revalorización del inmueble. Como el banco no te deja o no te da dinero con la hipoteca para reformar, también trabajas haciendo el BRRR, es decir, comprar, reformar, alquilar y todo esto. Mira, el BRRR conceptualmente a mí me parece un jugador buenísimo. De hecho, Ujú. cuando hay algún inversor, cuando estamos en esa jornada más estratégica, que definimos si, oye, compramos o yo puedo comprar al contado, le doy valor y luego pido tasación y así me financio el 100% más gastos, ¿no?
Sí que te diría, Juan, y esto hay que contextualizarlo, abril del 2025, que es que ahora mismo muy pocas entidades te van a dar liquidez refinanciando, rehipotecando contra inmuebles, aunque tú demuestres facturas, una tasación superior, porque tienen la manía o la directriz de siempre de mirar también cuál fue el precio de compra. Entonces es Vale. verdad que si lo queremos hacer rápido, imagínate que el inversor me dice, mira, tengo liquidez, tengo 100.000 euros, puedo comprar, reformo, le doy valor, tasamos y a los 3 meses quiero recapitalizar no 100, sino quiero coger 130, porque va a ir por tasación bien. Tan próximo, te digo que a veces he tenido problemas para conseguirlo. Ya a lo mejor cuando pasa un año o dos se pueden empezar a refinanciar inmuebles. Pero es verdad que Vale. jugadas, si ese inversor se va a quedar a cero y va a tener que esperar a volver a capturar sus 130 para meterse en otra, yo es algo que hoy por hoy no estoy recomendando porque siento que alguna se nos puede quedar pillada y nos hacen a lo mejor esperar un año y eso puede ser una faena para alguien que quiere capturar otra vez rápido la liquidez. Pero siempre liquidez para comprar un inmueble. Es decir, realmente la liquidez no va a tu número de cuenta. Es Bueno, claro, solamente utilizarlo para comprar otro inmueble, ¿no? Estamos mira, hablando. eso es algo súper importante, ¿vale? Porque como Claro. decía antes, el para qué es igual de importante, aunque no nos lo creamos, como lo que ganamos. Que el Ujú. para qué a veces se minimiza y para nada. ¿Qué sucede? Que si yo digo que es para comprar otro inmueble y la estrategia que hacemos, que un poco la que estás ahora me indicas, es, oye, compro al contado, doy valor, vuelvo a refinanciarlo para comprar otro, vuelvo a refinanciarlo para comprar otro y voy así, ¿no? Enlazando una operación inmobiliaria con la otra. Si yo digo que es para comprar un inmueble y ese es mi para qué, pues siendo coherente con que voy a comprar un inmueble, el banquero me va a decir, ah, venga, pues tráeme las arras. Cuando tenga las arras, yo te doy el importe para el inmueble. Claro, ¿qué pasa? Pues que entiéndeme, pero esa due diligence tan potente de tráeme las arras y entonces no te dejo y tal, es un poco atrevida. Lo que más nos gusta a nosotros es que nos refinancien para darnos la liquidez, que nosotros somos responsables con nuestro Ujú. dinero y sabemos invertirlo bien. No necesitamos al papá banco para que nos controle dónde va, para que nos lo gastemos donde le decimos que va a ir. Pero es verdad, y el destino de fondos más laxo, es decir, el que menos controlan, es cuando decimos que es para reformar. Y te digo aquí lo que quiero decir esto, ¿vale? Esto no quiere decir que si yo compro un inmueble y digo además que le voy a reformar, que me vayan a financiar la reforma, que sí, hay un par de entidades que lo hacen, pero controlando que efectivamente se está reformando, etc, etc, ¿vale? Lo que te quiero decir, o lo que, por ejemplo, lo que decía antes, cuando decíamos que refinanciamos la vivienda habitual, cuando tú refinancias tu, por ejemplo, tu vivienda habitual, el para qué, ahí no es para comprar, es para dar valor a mi vivienda habitual. Ahí Ujú. nos dan el dinero y oye, a lo mejor queremos hacer una mejora en nuestra reforma, en nuestra vivienda, pero además vamos a utilizarlo para comprar dos casas más. Y eso actúa como el 20 más gastos o el 10 más gastos que no nos van a financiar luego porque luego evidentemente pedimos hipoteca. Porque si yo saco 100 para comprar una, pues la gracia luce menos. Yo siempre digo que no, que sacamos 100 para comprar tres porque voy a Ya, volver a hipotecar las tres, pero tú al claro. final, tu foto final han sido tres inmuebles financiados al 100% más gastos. Cada inmueble te lo financiaron al 90 y el 10 más gastos salió de tu vivienda y tu patrimonio que ya ahorraste y ya depositaste ahí dinero y ahora lo has querido hacer líquido. Entonces es verdad que el para qué, el para reforma, yo es el que siempre recomiendo porque va a ser el que si tenemos suerte nos lo dejen de libre disposición. Pero si es Mm. para comprar otra, tenemos una probabilidad muy alta de que nos pidan las arras de esa otra. Ya. Te voy a hacer una pregunta comprometida y es el tema de vivir de alquiler o no, ¿no? Yo soy partidario de vivir de alquiler si tu negocio es el sector inmobiliario, por ejemplo, y quieres apalancarte lo máximo posible, ¿no? Para no tener esa deuda, ¿no? Ese ratio de endeudamiento más elevado. Pero también es cierto que tal como están las alquileres, pues súper alto, es complicado, yo lo entiendo. ¿En qué momento lo ves tú que es apropiado vivir de alquiler y vivir en propiedad? Mira, yo te cuento lo que yo hice, que como te decía, pues yo me compré antes de tener formación de inversión inmobiliaria, me compré una casa para vivir, vamos, imagínate una mega hipoteca al Ujú. 40% de endeudamiento, o sea, todo lo que es, después de eso piensas que ya no hay más mundo, ¿no? O sea, que ya no te van a dar más préstamos. Yo aquella casa la alquilé, es verdad que la refinancié también. Al final, bueno, pues digo, ya que la he hipotecado, venga, voy a sacar más, se revalorizó, la refinancié y la puse en alquiler. Yo hoy por hoy vivo en alquiler y vivo de alquiler desde hace varios años. Empecé a Ujú. invertir hace casi 3 años, pues ahí te diría que me desapegué de la casa y soy inquilina. Y la verdad que te diría, ¿cuándo es?
o cuándo creo que tiene sentido o no. Para Sí. mí ha tenido mucho sentido irme de alquiler porque al final hoy puedo vivir en la casa en la que estoy, mañana me puedo cambiar si cambian mis circunstancias personales, si quiero invertir más o menos en ese alquiler, que de verdad que están altos, pero al final, quiero decir, nosotros también como inversores tenemos que saber cuánto queremos destinar de nuestros ingresos a la vivienda. O sea, también podemos jugar con que más las inversiones que tenemos. Quiero decir, yo al final a mí me sale mucho más rentable alquilar y haber refinanciado la que era mi vivienda habitual. Por supuesto, si la vendiese, cogería cash, ¿vale? Sí, Porque es sí. una inversión más prime, no es una inversión de las pequeñitas, pero no lo necesito a día de hoy y se sigue apreciando, por lo tanto para mí es una forma de seguir ahorrando en forma de patrimonio, lo puedo hacer líquido en cuanto quiera, la puedo vender, pero desde luego con los ingresos que yo obtengo por las inversiones que tengo, a mí me generan un cash flow que hoy por hoy me da esa libertad financiera. Evidentemente sigo trabajando porque me apetece y porque quiero, pero que podría dejar de trabajar y también en función de eso adaptaré qué coste quiero o no tener de, por supuesto, para vivir como vivienda habitual. Yo tengo inversores que ya viven en su casa y dicen, es que no queremos ahora volvernos locos, hacer una mudanza, irnos a otro Ya. sitio, o porque tenemos niños pequeños y queremos estar cerca del cole y no queremos estar con el miedo de que el casero cada 5 años nos diga que nos tenemos que ir o que nos sube el alquiler. Claro, hay circunstancias vitales, como te decía, en otros casos que hemos hablado, que para mí es súper importante escucharlo. Y si tengo una persona que se va a independizar de casa de sus padres, pues por supuesto le voy a desaconsejar que se compre la casa cara como primera vivienda, sino que se vaya de alquiler y que sin embargo pueda comprar dos o tres que le van a permitir vivir de rentas. O sea, vivir de alquiler con esas rentas, quiero Sí, sí, decir, sí, te ¿no? entiendo perfectamente al Entonces, final. es verdad que para mí, por eso digo que cada caso, cuando te metes ahí, cuando lo entiendes, dices, pues ¿quién voy a ser yo para decir a una persona que tiene tres niños que van andando al cole, que mejor que se vayan de alquiler y que mañana les digan que se tienen que ir todos y a ver dónde encuentran una vivienda? Siempre y cuando, y eso es lo que hacemos, a mí me gusta analizarles que eso no sea un stopper en su crecimiento y si lo es, por lo menos, que sean consecuentes con que entonces siguen decidiendo tener su vivienda habitual o a veces lo que hacemos es lo que te digo, Juan, que la refinanciamos y decimos, sí, sí, seguimos viviendo en nuestras cuatro paredes, pero gracias a estas cuatro paredes nos ha dado 100.000 euros y nos hemos comprado tres casitas más. Mira, hace lo más grande que he hecho, pero es que te lo juro que le admiro un montón, es un inversor, es un alumno que conocí en una tutoría. Ellos son familia numerosa, viven de alquiler, su casa la alquilaron y ellos lo que querían era hacer inversión inmobiliaria para mejorar su posición familiar porque están en un momento de gastos muy altos. Y lo que hicieron fue refinanciar la vivienda que tenían alquilada, su ex vivienda habitual, sacaron una liquidez muy importante y compramos ocho en paralelo. O sea, Dios. esto ha sido una barbaridad. Yo siempre le digo, eres mi ídolo, los dos, porque han tenido también, una cosa es que te apoyes en expertos y que te ayuden a hacerlo, pero hay que también sostener esa toma de decisiones, ir haciéndolo, digo, la valentía y el atrevimiento es vuestro totalmente. Y esa gente, entiéndeme, Juan, que es, claro, es gente que ahora le ha cambiado la vida, no a lo mejor van a seguir trabajando igual, pero van a estar mucho más holgados, menos preocupados, si mañana tienen que cambiarse de casa lo harán. Pues son cosas Ah, que por eso increíble, digo increíble. que es Ujú. una pasada, ¿sabes? Que cada uno tiene sobre todo que saber con información, ni es bueno solo vivir de alquiler, vivir en propiedad, desde luego sí, por vivir en una casa ya no me puedo comprar una inversión, tengo que o sacar liquidez, venderla, o comprarme otra casa, pero algo tengo que hacer. Pero si me Mm. permite hacer todo, está bien también. No, sí, sí, sí. Eso es un tema muy, ¿no? Que todo está en boca de todos, ¿no? Y es complicado saber para cada cual lo que más le interesa. Yo, de título personal, yo sí vendí mi vivienda habitual porque tengo deuda súper alta y si no tiene, para mí no tiene sentido vivir en un inmueble propio ahora mismo, ¿no? Que no puede ser dentro de 5 años, ¿por qué no? Pero en ese momento es lo que tocaba y no es ni mejor ni peor. Para mí era interesante en ese momento. Vamos, yo hice también el cambio y te prometo que Ujú. me cuesta visualizarme comprándome una casa, Ya, descapitalizándome una barbaridad en ya. una casa donde siento que además luego nuestra vivienda habitual te gastas dinero que de alquiler no lo haces. O sea, que es que son Ujú. casas muy diferentes y entiendes todo diferente, pero sí, Claro, sí. totalmente. ¿Y cómo ves el mercado hipotecario actualmente? ¿Crees que es un buen momento para hipotecarse? Pues mira, creo que estamos en un momento súper dulce por muchos Ujú. motivos, ¿vale? Algo que manda mucho, que es la referencia de nuestras hipotecas, que es el Euribor. El Euribor ahora mismo está en los términos medios justos.
Justo me refiero a que en los últimos 20 años el Euribor ha estado en el 2,4. Ajá. Entonces, si nosotros pensamos, claro, si pensamos hace 4 años, 5 años, que la gente se compró una casa por debajo del 1, diríamos, jolín, y hace 2 por el 4. Pero si nosotros pensamos a largo plazo, y yo siempre se lo digo a los inversores, oye, no queramos ser tan sumamente ya avariciosos de, venga, espero 3 meses, a ver, que no, que el momento es comprar ahora. O sea, es comprar ya y poner a generar el dinero ya. Eh, lo que sí que hay que tener es un poco una visión largoplacista, de entender evidentemente, yo cuando he hecho operaciones inmobiliarias para mí o para inversores al 4%, he dicho, ojo, este coste financiero es alto y tenemos que ponernos deberes pendientes en la agenda personal para subrogar esta hipoteca cuando Ujú. tengamos otra vez el Euribor al 2. Y ahí tendremos que hacerlo. Vale. Y eso es un tema que es lo que tenemos que entender, que las hipotecas ni se firman a 30 años, pero no nos casamos con la entidad. Puede que tengamos Vale. una deuda a 30 años, pero vayamos cambiando de entidad. Y desde luego lo que sí que tenemos que saber es, todo lo que esté firmado por debajo del 3 podemos descansar en paz de que hemos firmado una muy buena operación. El coste, quiero decir, el precio del dinero, que a mí me dejen algo por debajo del 3 para colocarlo. Siempre lo digo, yo sé que como inversores somos capaces de algo que nos dan al 2 o al 3 colocarlo en rentabilidad a un 7, un 8 o un 9 en tradicional y a un 12 o un 14 por habitaciones. Y si es turístico, nos vamos a ir a otros porcentajes, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada, estamos ganando un margen neto perfecto. O sea, no hay que ser tan sumamente austeros con a ver si rasco, a ver si tal, pero es que encima ahora, poco por lo que me dices, es que es un momento muy dulce, es que el precio del dinero ahora está en lo que vale de verdad. Entonces, claro, ahora cómo no nos vamos a hipotecar, si decía que al 4 sí, sabiendo que hay que cambiarlo, Evidentemente. pues ahora por supuestísimo. Evidentemente. Yo tengo una hipoteca al 3,85 si me equivoco, y es curioso porque antes de esa compré otra a un año más o menos vista y firmé fijo a un 1,25 y al año siguiente firmé otro fijo a 3,85 o algo así, ¿no? Y es como en un pequeño espacio de tiempo una locura de interés, ¿no? Evidentemente Totalmente, lo que tú pero lo dices. bueno, Juan, es que ahí dijiste, da igual, actualizo el chip, Claro, o sea, claro. tengo un 1 y pico y voy a tener un 3 y pico. Bueno, pues mi coste financiero en esas dos operaciones es un 2 y algo. Está bien, está Claro. No perfecto, sé, y sí, eso es lo sí. que hay que hacer. Para mí la oportunidad era el inmueble, no Eso la es, hipoteca, evidentemente. Ese inmueble efectivamente. hoy día vale, pues no sé, me costó 40 y algo y vale 70 o 75, entonces Ya ves. era el momento de comprar. Bienvenido sea ese Sí, 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 380, ¿no? sí, sí. Por supuesto. ¿Y recomiendas tu hipoteca fija, variable, mixta? ¿Tú cómo lo haces? Mira, bueno, yo las mías, las que yo compro siempre, sabiendo que me gusta hipotecarlas por debajo de ese 3, que es un poco mi referencia, siempre diría que a tipo fijo, en el sentido, si lo cogemos por debajo de 3, ¿vale? En Ujú. el sentido de que estamos apalancando, como te digo, bien, a largo plazo. O sea, una operación apalancada a 20 años por debajo del 3 es algo que a veces estará algo por encima, algo por debajo, pero en términos medios, o sea, quiero decir, estamos acertando, ¿no? Con la operación. Si estamos en un momento alcista del ciclo, es decir, cuando el Euribor estaba al 4, yo ahí sí que recomendaba más firmar mixtos a 5 años, Ajá. esperando que en esos 5 años bajase y sabiendo que el inversor se comprometía consigo mismo de luego subrogar esa hipoteca. Consigo mismo o da igual, lo hablábamos en 5 años Sí, sí, y yo se la sí. cambio, ¿no? Si no quiere invertir tiempo en hacer esa gestión. Pero lo que sí que es verdad es que hay que entender en qué momento del ciclo estamos para saber si, oye, lo que pasa que los MIC, por ejemplo, un mixto ahora, por mucho que negocio tenga la sensación de que estoy negociando un 0,5 menos con el banco, de verdad que es, hablando claro, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, no hay que intentar tener un 1,70 si me estaban dando el 2,2 en términos fijos, Fijo. porque a largo plazo me voy a arrepentir cuando vuelva a estar expuesto. O, mira, a veces con inversores, haciendo una cartera así importante, también lo analizo y digo, déjame ver qué deudas tienes. Si veo que tiene varias en mixtas y le quedan 2, 3 años para estar en variable en el paquete de deuda que tiene, claro que tampoco le dejo que haya una explosión luego de variable todas a la vez. Intento también ver en el medio largo plazo cómo las va teniendo para que por lo menos tenga algunas muy apalancadas y seguras, o sea, el coste fijo que esté asegurado y a lo mejor si se la quiere jugar con una o con dos, pues porque ya lo ha decidido Sí, en el sí. pasado que lo tengan, pero desde luego yo os diría, pero vamos, sin duda, todo lo que esté por debajo del 3 hay que hacerlo en fijo. Y si en ese momento estamos por encima del 3 lo hacemos en mixto sabiendo que lo cambiaremos. ¿Y hacia dónde crees que se dirige? ¿Se irá bajando? ¿Se va a mantener como estamos?
Pues mira, el tipo que hay actualmente, como te digo, es un tipo ya muy razonable. Quiero decir, Ujú, si baja algo, si hay alguna bajada, la realidad es que lo que sí que no creo, o sea, lo que sí que me atrevo a decir es que ni estaremos en índice negativo, que el Euribor llega a estar en negativo, eso fue algo histórico, en la vida había pasado, ni creo que volvamos a estar por debajo del uno, ¿no? Por lo ujú. menos a corto plazo, que al final, oye, ¿quién se iba a imaginar que puede venir una pandemia, que pueden venir tantos hechos macros en la sociedad o a nivel político? Que también la economía, claro, pues se tiene que ajustar a todo esto. Ahora, como sabemos, pues oye, Trump impone unos aranceles, genera incertidumbre en el mercado, los mercados están muy revueltos. Si esto puede hacer que otra vez bajen tipos para que la deuda de los países sea más barata y se pueda repagar más, es una estrategia buena. Puede haber un efecto de algo de bajada, pero como te digo, desde luego no daría nunca un mensaje de vamos a esperar dentro de un año que va a ser un momentazo entonces para hipotecarnos. No, de verdad que ya Ya. tenemos un tipo bueno, que algo puede bajar, que subirá, porque la economía al final yo aprendí eso en la carrera, son ciclos, todo lo que sube baja y ya está, ese es el resumen, Total. pero que entendamos que estamos en un muy buen momento para poder Bien. hipotecarnos. Genial. Pues nos quedamos con ese mensaje. Antes de entrar con las preguntas finales, me gusta que el entrevistado me haga una pregunta. Título personal, financiero, como quieras, sin ningún problema. Que te haga yo a ti una pregunta, ¿no? Vale, a Sí, mí me gustaría saber, totalmente. sí, me gustaría saber, Juan, ¿qué has aprendido dentro de la inversión inmobiliaria? ¿Qué es lo que has aprendido, pero más a título como más, no tanto financiero, ¿no? Sino como persona, como crecimiento personal? ¿Qué es lo que te ha aportado? O me título personal, evidentemente, la libertad, ¿no? Yo tenía un trabajo antes, trabajé muchísimos años y no era feliz, y mi cambio a la inversión inmobiliaria fue precisamente para eso, ¿no? Para dedicarme mi tiempo a organizarme como yo quisiera. No significa que no trabaje, ni mucho menos, pero sí tener más tiempo en mi día a día y sobre todo, oye, pues estar contigo charlando ahora, un martes a mediodía, ¿no? Por ejemplo. O tener esa libertad de viajar cuando mi mujer tiene vacaciones y tener viajes más largos, mejor organizados. También la relación con las personas me encanta también, ¿no? El atender a diferentes clientes, se va un inquilino y buscas a otro, todo eso, y realmente es que vengo de una carrera totalmente diferente, ¿no? Yo no para nada era inversor, menos inmobiliario, entonces he aprendido tantísimas cosas y sinceramente positivas que me ha encantado, ¿no? Lo recomendaría a cualquier persona. El tema, por ejemplo, estamos hablando de banca, ¿no? Por ejemplo, pues yo he ido a muchísimos bancos diferentes, ¿no? A hablar, a exponer mi caso, a pedir financiación, a mejorar, y eso es que no te lo va a ganar nadie, ¿no? Por muchos cursos que hagas, si tú no tomas esa iniciativa y hacerlo por ti mismo, es imposible que lo aprendas, ¿no? Considero que es eso, ¿no? Para mí me quedo con eso, ¿no? Con tomar acción, con verlo de tu punto de vista y sobre todo tener fe en ti mismo, ¿no? Ese sería un Mm. poco como lo resumo. Mm. Gracias. Nada. Y vamos a las preguntas finales. Así que si tuvieras, Nuria, 100.000 euros en el banco, que no digo que no los tengas, ¿qué harías con ellos ahora mismo? Bueno, pues sin duda con 100.000 cogería inversión inmobiliaria y haría Ujú, 3, 4, depende del ticket medio de la operación en paralelo y pediría al banco un poco lo que os he dicho, ¿no? Que me financie el máximo y vale. haría una operación múltiple, sí, en paralelo. Y con Ah, y eso... don Juan, pero sí que es verdad que no lo hemos Sí. nombrado y lo quiero nombrar. Siempre hay que, a mí me gusta también como educación financiera decir que nos Ujú, tenemos que dejar 6 mesecitos, los más conservadores 12 meses de gastos ujú, fijos en la cuenta y a lo mejor eso sí que lo metería en un fondo indexado que esté ahí como si no existiese, pero yo tengo también un fondo de emergencia vale. porque en el mundo de la inversión inmobiliaria siempre pasan cosas, ya lo sabes, y necesitamos tener siempre algo de liquidez disponible. Totalmente de acuerdo y también lo hago. Y en este caso yo, por ejemplo, lo hago en Mainvestor, que de vez en cuando también lo subo a redes sociales. Y ahí Mm. está, ¿no? Es decir, que no duele, no molesta y es importante que tengamos eso, bueno, no sé, 15, 20, 12, cada uno lo que tenga, pero un pequeño colchón para que siempre ocurre algo, por desgracia. Así que hay que Eso estar es. previsto. Has dicho comprar 3 4 inmuebles. ¿Cómo calculas tú que sería ese cash flow de esos 3 4 inmuebles con 100.000 euros de tu bolsillo? Pues mira, yo estimo más o menos, o así hago los cálculos, ¿no? Rápidos. Sí, rápido, sí, sí. Claro, 100.000 euros, ponerlos a lo mejor a funcionar en un modelo por habitaciones al 12, entonces serían los 100 al 12%, el resultado son los por doce inmueble, mil a lo mejor tener, eso es, mil y pico. Y si es por tradicional, pues a lo mejor irnos a un porcentaje más bajito porque es un modelo más tranquilo o la renta es más pasiva y no es tan cañera como la de habitaciones y a lo mejor puedes bajar el porcentaje a un 7 o un 8. Eso es un Claro, poco pero lo que son estoy cien viendo. mil, son 100.000 que tú pones de tu bolsillo, pero Sí. evidentemente estarías utilizando apalancamiento. Ah, claro, claro, claro. O sea, Claro, quiero claro, decir, claro. Por eso te los decía, si 100. compras 3 o 4
¿cuánto te quedaría más o menos? Pues mira, estima más o menos que, o así me gusta hacerlas, para los inversores, por habitaciones que estén dejando más o menos unos 800, 700 netos, jugamos ahí con Ujú, dobles, hacemos así cosas para que tenga luzca, ¿no? Ya que nos metemos en las habitaciones que luzca, y por tradicional, pues a lo mejor en torno a 400, 500 euros, ujú. con deuda muy apalancada, ¿eh? Siempre te digo con algo muy apalancado. Así que, Vale, por entonces inmueble. quizás con esos 100.000 podrías tener 2.000 euros de beneficio. Sí, Fácil, 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 muy ¿verdad? fácil. Que es más que Mm. un sueldo medio en España. Así que Sí, sí, esa es sí, un poco la estrategia. Vale, sí. y Nuria, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre, aparte de firmar hipotecas? Ese es mi tiempo libre. Bueno, ahora lo elijo, ¿eh? Llevas razón, pero adoro viajar, me encanta viajar Ajá, por el mundo y en Asia en particular. ajá, Y también me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho jugar al pádel, hacer entrenamientos de fuerza. O sea, para mí el deporte también es como una vitamina que tengo ahí en mi día a día. muy Y bien. nada, la verdad que soy una persona muy sociable, estar con mis amigos, con mi familia. O sea que sí que es verdad que yo comparto lo que has dicho, que es como reorganizar tu tiempo y eso es una gozada, que hoy podamos estar Ujú, hablando así tranquilamente o que podamos reorganizarnos el tiempo es algo muy, muy potente, ¿no? total. Dejaste la banca para dedicarte a tus propias inversiones, ¿no? Y a formar a otras personas. ¿Te sientes a gusto con la vida que has creado? ¿Eres feliz con la vida que has creado? La verdad que sí. O sea, yo si algo te digo que a nivel de inversión inmobiliaria siento es que me ha dado mucho crecimiento personal. Lo que también nombrabas, ¿no? De creer mucho Ujú, en mí, en que puedo ayudar a otras personas, que es algo que siempre a mí como mi ikigai, ¿no? De, oye, ¿en qué puedo ayudar? Otra cosa es lo que yo haga, pero me gusta mucho, me satisface mucho a nivel personal ayudar a personas. Y todo esto además en algo que yo a nivel pues, profesional, porque me he formado, que siento que se me da bien y esa parte más empática de entender a las personas y ayudarlas. Sí que es verdad que es algo que, pues que lo elijo, porque la realidad es que tengo libertad financiera, pero ujú. elijo hacerlo a día de hoy y es algo muy bonito. Muy bien, me alegro. ¿Y qué Mm. libro nos podría recomendar? Tanto de inversión como mentalidad, lo que tú creas un libro que te haya marcado para ti. Mira, para mí no ha sido el mejor libro que he leído, pero sí que fue el que me hizo un clic, ¿no? Y que yo ahí empecé un poco a pensar diferente. Y fíjate que de inversiones podía saber mucho, pero no, Ujú, no como para que me hiciese un clic. Fue un libro que me compré de Carlos Galán, que es el de Independízate de Papá Estado. ujú, Ahí lo que sí que aprendí en ese libro fue que yo tenía que hacer algo por mis medios para salirme un poco de lo que era el sistema. Quiero decir, para no estar trabajando hasta los 65, para no querer o creer que iba a ser una afortunada si tenía una pensión, o sea, cosas así que decía, no, no, el camino lo tengo que labrar yo. También ya emprendiendo pues hice algo diferente, pero lo que sí que me di cuenta es que las cosas, si seguimos un poco sota, caballo y rey como quiere el sistema, yo sentía que era un poco un fracaso sí. y ahí me quise salir, empecé a darme cuenta de que podía hacer cosas por mí misma, apoyándome en mucha gente, por supuesto, muy buena también, que me ha ayudado en todo esto, pero sí, en hacer algo para ni optar a una pensión, que no la quiero, se la dejo a otros, y poder hacer cosas por mi cuenta que me satisfagan mucho más. Genial, muy bien. Y has dicho que te encanta viajar, a mí también. Así que algún lugar en España o en el extranjero que no deba perderme. Bueno, yo te digo sin duda mi lugar favorito del mundo, que está en Filipinas. Es una Ah, islita que se llama El Nido. el Nido, Y sí. vamos, sí, Filipinas dentro de Asia me encanta. He ido como 3 o 4 veces. Así que si Ujú, puedes, Juan, prepárate para el jet lag. Eso sí, es el único claro. problema. Sí, Pero es sí. maravilloso, te lo recomiendo Me han totalmente. hablado del Mira, Nido casualmente porque están también haciendo construcciones allí y, inmobiliarias y y inversiones y está demás. cambiando mucho, Sí, ¿eh? Es verdad que me sí, da sí, pena sí, porque sí. están haciendo cosas muy bonitas, pero también está Sí. perdiendo esa esencia así salvaje. Ya. Y fíjate, algo que también aprendo cuando voy allí de esa gente, que no tiene nada que ver con la inversión inmobiliaria, sino tiene que ver con la vida, es como te das cuenta que la gente en países así, y parece un tópico, pero es que es verdad, son felices, no necesitan nada. Ellos nos ven como que somos ricos pero estresados, que vamos allí a desconectar, como a escapar de lo que tenemos aquí. Y yo al volver siempre decía, no, no, yo no me quiero escapar, pero desde luego lo que tengo que hacer es vivir de otra forma o no estar tan vinculada a un contrato de trabajo, a algo que me dicen que es lo que me da seguridad, porque me veo en un país donde cae un monzón y arrasa todo Ujú, y no les preocupa. Y ya. para nosotros la seguridad es tener un trabajo, tener un contrato, tener la nómina asegurada, y es que me daba cuenta como que tener no era lo que me daba seguridad, era más ser o estar tranquila o confiar en mí, que si mañana había que cambiar algo, pues dependía un poco también de mí, ¿no? Sí, esos problemas que nos creamos por vivir en el primer mundo, ¿no? Nuestro mayor problema hoy en día puede ser que no tengamos batería en el móvil.
Sí, Claro, tan claro, que fácil nos como genera una eso. ansiedad y ellos al revés. Exactamente, entonces es algo que no pueden entender y si lo miramos de otro punto de vista, seguro que tampoco lo entenderíamos nosotros, cómo nos preocupamos por algo tan absurdo, ¿no? Y también Sí, coger sí. trabajo de más también, ¿no? Es algo que a mí me molesta bastante, a mí, de mí mismo, ¿no? Es decir, cuando te equivocas y dices, vaya, he cogido más trabajo del que realmente me hace feliz, por así decirlo, y eso me enseña bastante a, pues, evidentemente, a decir que no a muchas más cosas que no me llenan, que no me reconfortan y que no te sientes a gusto con ello, ¿no? Así es, sí, Sí. sí. ¿Y a quién no me recomendarías para la próxima entrevista? Pues mira, te recomendaría, que a mí me encanta siempre que le escucho además y le conozco también, a Marc Bové, que también ha sido, ¿ya lo has tenido? Ya vino, Marc ya Ya, vino, sí. ya fue, Sí, pues sí. mira, te doy un plan alternativo, que son perfiles muy diferentes, a Javier Escobar. Javier Escobar, Sí, vale. Javier Escobar es un gurú dentro de la Ajá. inversión inmobiliaria. Yo te diría que es la persona con la que hablo que siento que más sabe, porque es como ChatGPT de la inversión inmobiliaria. Yo se lo digo a él así, en broma, que es mi ChatGPT inmobiliario. Y la verdad que es una persona hiper, ultra, mega formada que Ajá. además hace muchos flips, genera productos de inversión muy, muy chulos, muy interesantes. Y todo lo que sabe además y todo lo que le ha hecho, vamos, es un sabio en potencia. Vale, si puedes poner en contacto, pues sería Sí, un sí, honor y sí. hablamos con él y agendamos alguna entrevista. Y vale, Genial. como último ya, pues para los oyentes que quieran hablar contigo, agendar contigo una mentoría y ver un poquito más su caso en específico, ¿dónde podrían encontrarte? Pues mira, si quieren me pueden mandar un correo a nalvaroc@gmail.com. Es mi correo personal, pero lo uso para todas estas cuestiones y ahí ya que me cuenten un poco el caso que les Ujú. inquieta o que les motiva y ya hablamos y concertamos lo que necesiten. Perfecto, pues lo dejaremos en el ¿Vale? enlace. Pues Muy Nuria, muy bien, gracias. Hemos aprendido un montón de cosas sobre el futuro y el presente. Así que nada, muy nos bien. vemos en la siguiente, ¿vale? Muy Muchas gracias por gracias, haber venido. Juan. Gracias. Saludos, chao. Chao.